Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Shakespeare. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Sí, en nuestro episodio anterior habíamos hablado de la vida de las hermanas Brontë y nos habíamos comprometido a desarrollar un análisis de una de sus obras, ¿sí? De Jane Eyre, de Charlotte, la mayor de las hermanas Brontë. Así que bueno, hoy nos vamos a dedicar justamente a eso, y aquellos que quieran saber un poco más de la vida de las hermanas pueden ir al episodio anterior. Así que yendo ya a la novela, a Jane Eyre, vemos que esta novela se publica en 1847, que es el momento en el que sale causa una especie de revolución en la escritura femenina, en el sentido de que modifica tanto la forma en la que las mujeres escribían como en aquello que se escribía sobre las mujeres, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado de autoras, por ejemplo, como Jane Austen, ¿sí? Habíamos mencionado sus predecesoras como Fanny Burney, que escribían un género que se conocía como novela de cortejo, ¿sí? Estas historias en las que la vida de la heroína comienza a contarse cuando ella ya es una joven casadera que justamente tiene que ir a la busca de un buen partido, ¿sí? Eso es lo único interesante que hay para hablar sobre una mujer. En ese sentido, Jane Eyre va a ser distinta y se va a parecer más a los Bildungsroman o novela de aprendizaje, ¿sí? Masculinos, ¿sí? Que le dedican una buena parte del relato a narrar la infancia del protagonista, porque la infancia es un momento clave para entender la psicología del personaje. Jane va a ser una heroína con una psicología mucho más desarrollada que lo que eran las protagonistas de novelas de cortejo, ¿sí? Va a ser una heroína de mucha profundidad. El principio de Jane Eyre es uno de los principios más famosos de la literatura y dice algo así en las traducciones como no se podía salir a caminar aquella tarde, ¿sí? Con lo cual empieza ya dándonos una sensación de claustrofobia, ¿sí? De una heroína que está encerrada y siente ansias de salir. Y esas mismas ansias de expansión y de evasión van a perseguir durante toda su vida a Jane, ¿sí? Con lo cual ya vemos esto de la infancia siguiendo, ¿sí? El destino de la protagonista. Acá el pato me recuerda, y más que pato ya se está haciendo Pepe Grillo, este pato que todavía no les dije quién es Jane Eyre. Cuando la historia empieza, Jane es una nena de unos 10 años, huérfana, como casi todos los héroes de la literatura, por supuesto, pero ella no va a vivir en un hospicio como los héroes de Dickens, por ejemplo, sino que va a vivir en una mansión señorial Gateshead, junto con su tía y sus primos, o más bien en realidad la esposa de su difunto tío, ¿sí? Que sin embargo no va a ser una familia amorosa para Jane, sino que esta tía va a estar reproduciendo un poco un cuento de hadas. Y Jane Eyre es una suerte de reescritura de un cuento de hadas, que es La Cenicienta. Y esta tía es una especie de madrastra y las primas empiezan a ocupar el lugar de las hermanastras. Pero Charlotte le va a agregar un elemento más a esta novela, un condimento extra, que es este primo varón, que es una especie de primer contacto con el patriarcado que Jane va a tener ya desde su temprana infancia. El primo John Reed, de hecho, es el que desencadena un poco el motor de la novela, ¿sí? Porque cuando el relato empieza nos encontramos a Jane, que es una joven huraña, así que tampoco hace mucho por ganarse el afecto de la familia, a decir verdad, que está encerrada así en un asiento de ventana, tratando de leer un libro. Y en eso va a irrumpir este primo, que no aguanta que su prima pobre y fea pueda disfrutar de un libro. Y acá hay otro paréntesis que tenemos que hacer antes de empezar, para decir que Jane es la primera heroína fea de la literatura. Esta es una decisión política de Charlotte, que sintiéndose ella misma fea, le dice a sus hermanas, incluso antes de empezar la historia, que va a escribir el primer relato en el que la heroína ya no sea esa imagen estereotipada de la joven sumamente virtuosa, bella, lánguida de las novelas de cortejo, de las novelas góticas. Jane es una joven huraña, fea, que no tiene demasiado para hacerse querer y que sin embargo consigue la empatía de todos los lectores, ¿sí? Así que volviendo a nuestro paréntesis, John Reed, que es un personaje que ya tiene el patriarcado instalado desde muy pequeño, ¿sí? Porque le va a comenzar a decir a Jane que como varón de la casa, él es el dueño de todo, también es el dueño de ese libro que ella tiene en la mano, por lo cual no lo puede usar sin pedirle permiso a él y le va a arrebatar su libro. Y Jane no va a reaccionar como una niñita sumisa de su época, ¿sí? Porque se va a levantar y le va a dar una tremenda golpiza al primo, lo cual debe haber sido bastante humillante, ¿sí? Para un varoncito de 14 años y más en ese momento. Y va a aparecer entonces en ese momento una palabra que también es importante en la novela, y es la palabra furia. Bessie, el ama de llaves, dice que Jane reaccionó con una tremenda furia incontrolable, ¿sí? Que no logra manejar, ¿sí? Y atacó a su primo, cuando sabemos que en realidad no fue tan así. Y justamente de lo que se va a tratar la novela es de que Jane como mujer debe aprender a canalizar esa furia y a dominar sus sentimientos y sus pasiones, ¿sí? Porque esta ira lo único que hace es, de alguna forma,
perjudicarla así y dejarla totalmente vulnerable frente a los otros. Entonces su fortaleza va a estar en dominar esas pasiones que ella siente. ¿Y por qué digo esto de que la deja vulnerable y la perjudica? Porque Jane va a empezar a sufrir un castigo en el cual la tía le va a mostrar lo que pasa cuando una mujer se anima a desafiar el patriarcado, ¿sí? Porque va a ser encerrada en el cuarto rojo, un lugar temible que también marca un poco el destino de Jane, ¿sí? Y es un espacio medio gótico de la casa, porque es el lugar donde murió el tío, ¿sí? Con lo cual también nos remite un poco a esa imagen de lo patriarcal. Y en este cuarto rojo Jane va a empezar a sentir sensaciones que después la van a acompañar a lo largo de su vida. Hambre, frío, soledad, aislamiento. Y va a empezar a tener una suerte de ensoñaciones góticas en las que ve criptas, personajes tenebrosos, ¿sí? Fantasmas, esqueletos. Y sin embargo nosotros vamos a ver que en realidad todo eso no es real, ¿sí? Porque Jane Eyre, si bien tiene cosas del gótico, no deja de ser una novela realista, con lo cual sabemos que todos esos son proyecciones de la imaginación de Jane. Y un poco son como fantasías reivindicatorias, ¿sí? Porque Jane lo que se imagina es que si la realidad es tan injusta, ¿sí? Como para encerrarla a ella cuando en realidad había sido víctima del ataque de su primo, entonces lo sobrenatural tiene que venir a rescatarla y entonces empieza a pensar que su tío va a venir en forma de fantasma para vengarla por el trato que ella recibe en la casa, que había sido de él, ¿sí? Ahora, claro que Jane no puede aguantar esta imagen del fantasma del tío, con lo cual va a entrar en una suerte de frenesí, pierde todo tipo de racionalidad y empieza a golpear las paredes, a golpearse ella misma la cabeza contra la pared y, por supuesto, se desmaya. Uno podría preguntarse de dónde salga una niña tan chiquita toda esta imaginería gótica tan tremenda que ella tiene. Y ahí es donde aparece el personaje de Bessie, ¿sí? El ama de llaves, que es una suerte de aliada en la casa, la única que le demuestra cierto tipo de complicidad y que era la que era la fuente que le contaba todas estas historias de la cultura popular anglosajona, las historias de los duendes y de los seres sobrenaturales de los páramos, ¿sí? Y que nos recuerda un poco a Tabby, ¿sí? El ama de llaves de las hermanas Bronte, que tuvo una presencia muy importante en sus vidas y que también es el personaje que las conecta con la cultura popular anglosajona, así que después va a aparecer en todas las novelas este ama de llaves entrañables, ¿sí? Así que bueno, de ahí es donde un poco podemos encontrar la fuente de la imaginación de Jane, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a nuestra historia, después de este desmayo, claro que Jane es expulsada del cuarto rojo, pero esto marca un antes y un después, ¿sí? En la vida de Jane, porque la tía decide que por más que le haya prometido al marido en el lecho de muerte, no puede seguir tolerando a esa niña malcriada, frenética y descontrolada, ¿sí? Así que va a decidir internarla en una escuela como pupila. Y esto nos podría parecer un acto muy cruel de la tía, que de hecho lo es, ¿sí? Pero a la vez es algo que Jane busca por esta necesidad de Jane de todo el tiempo salir y de moverse, ¿sí? De la casa, que es lo que va a distinguir a Jane de otras heroínas, ¿sí? Femeninas, ¿sí? Que si siempre eran personajes estáticos que solo salían de la casa para casarse, Jane se va a parecer más a los protagonistas masculinos de las novelas de aventuras o de las novelas de aprendizaje que todo el tiempo se están trasladando en ese trayecto que realizan, ¿sí? Pero claro que en esas novelas de aprendizaje siempre hay un rito de pasajes y un conflicto generacional que es lo que los motiva a salir de su casa. Y eso también le pasa a Jane. ¿Cuándo? Bueno, la señora Reed hace venir al señor Brocklehurst, el director de la escuela, y le presenta a Jane. Y en el momento que Jane es presentada, no tolera más la angustia que está viviendo y va a decir delante de su tía y delante del director todas las injusticias a las que había sido sometido. Y justamente por este poder discursivo que Jane usa como un arma, es que después se va a acusar a este personaje de ser un personaje anticristiano, demoníaco, incluso peligroso para las lectoras por este uso de la palabra que ella hace en un momento en el que se esperaba que las niñas fueran vistas pero no oídas, nada más y nada menos, ¿sí? Así que bueno, Jane sale para Lowood, esa escuela, y lo que se encuentra es un panorama bastante desalentador, ¿sí? Porque la escuela es un lugar sombrío, ¿sí? Y que va a ser muy, muy tétrico, ¿sí? Y que de hecho nos resulta a nosotros escandaloso cuando leemos cómo eran tratadas las niñas en esa escuela, pero más que escandaloso resultó en ese momento porque los lectores contemporáneos sabían que se estaba remitiendo a un hecho que había salido en las noticias, que era Cowan Bridge, la escuela de la que hablamos el episodio anterior, la verdadera escuela de las hermanas Bronte, donde los hechos que suceden son muy parecidos a los que se relatan en la novela. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que se encuentra Jane cuando llega al hogar es a una serie de niñas tristes, ¿sí? Todas vestidas con unos vestidos marrones bastante feos, por cierto,
sin importar su edad, ¿sí? Vestidos amorfos que lo que hacían era ocultar y desdibujar el cuerpo de la mujer. Y esta cuestión de borrar el cuerpo de la mujer va a estar todo el tiempo en la política del señor Brocklehurst, que también las mata de frío y de hambre, ¿sí? Como tratando de que los cuerpos de esas niñas se borren, desaparezcan y que se conviertan en puro espíritu, ¿sí? De hecho, esa cuestión de cancelar las sexualidades de la mujer desde muy niña y de alguna manera él dice que su misión es convertir a las mujeres en sufrientes, abnegadas, sumisas, que toleren la pobreza y cualquier otro sufrimiento que se les imponga, ¿sí? Y de hecho él está respondiendo a esa imagen del ángel del hogar, que era la expectativa del rol que tenía que cumplir la mujer victoriana, y que sale de un poema de un tal Coventry Palmer que se llama El ángel del hogar, que justamente narra la historia de una mujer que se borra las lágrimas, que le provoca los maltratos que le hace el marido y pone la otra mejilla. Una imagen de la mujer que esperamos que no reaparezca nunca más, ¿sí? Pero bueno, no todos son cosas malas en Lowood, porque ahí es donde Jane por primera vez va a lograr conseguir empatía y cierto afecto humano, ¿sí? En la mano de su maestra, la señora Temple, y sobre todo de Ellen Barnes, que va a ser un modelo con el cual Jane se va a comparar y se va a comenzar a identificar y también a distinguir, ¿sí? Ellen Barnes es una especie de doble opuesto de Jane, en el sentido de que si Jane es rebelde, esta niña es sumamente sumisa, ¿sí? Y es la opción espiritual, ¿sí? Porque lo que hace es tolerar todos los sufrimientos y maltratos a las que se la somete en la escuela, con una actitud sumamente devota, ¿sí? Como depositando todo en Dios y sin reaccionar de ninguna manera, ¿sí? De hecho el nombre Ellen Barnes es bastante significativo. Barnes en inglés significa lo que arde, lo que se quema, y Ellen Barnes es un personaje caracterizado por su religiosidad ardiente, ¿sí? Por esta devoción tremenda, ¿sí? Y de hecho va a haber una camaradería entre Jane y Ellen, pero va a durar poco, ¿sí? Porque lo que se narra en la historia es justamente que se desata una epidemia en la escuela de tifus, en la cual Ellen va a morir, ¿sí? Y muchos ven en el personaje de Ellen una sublimación de la hermana mayor de Charlotte, María, que también murió durante una epidemia en la escuela, solo que en una escena bastante distinta, ¿sí? Porque uno de los momentos más desgarradores de la historia es que cuando nos encontramos a Jane y Ellen que duermen juntas en una pequeña camita y las dos parecen pequeños fantasmas y Jane termina abrazada a su amiga muerta, ¿sí? Y es una especie de despedida simbólica que Charlotte escribe con respecto a su hermana, de la que en verdad no se pudo despedir de esa manera porque su hermana es expulsada de la escuela cuando estaba moribunda, y la mandan a la casa a morir y Jane se queda en esa misma escuela, así que como que fue una despedida simbólica. Pero bueno, después de la muerte de Ellen, las cosas en la escuela comienzan a cambiar porque Brocklehurst es despedido, ¿sí? Y empieza un periodo de relativa felicidad para Jane, en el que va a adquirir los conocimientos para convertirse en maestra, y de hecho su primera experiencia laboral va a ser como maestra en Lowood, con lo cual tuvo un periodo de cierta tranquilidad, pero que no le va a durar mucho porque Jane no puede nunca conformarse con esa tranquilidad en la rutina. Así que cuando la señorita Temple, su maestra, se casa, Jane vuelve a sentir esas ansias de algo más que no sabe muy bien qué es. Así que va a publicar un aviso en el diario para ofrecerse como institutriz, que es el único trabajo que una joven respetable de bajos recursos podía pretender. Y va a encontrar una colocación en Thornfield, que va a ser su futura casa, donde va a tener una discípula llamada Adele, una niña francesa, y va a partir hacia ahí. Ahora, el problema es que Jane, esta joven que no se había hecho mucho más alegre de lo que era de niña en Lowood, sino todo lo contrario, había salido convertida por lo menos por fuera en una especie de monjita vestida de gris, siempre se va a encontrar con parajes bastante melancólicos, y así también es Thornfield, ¿sí? Una casa aislada, ¿sí? Apartada del resto del mundo, sombría también. Sí, en la que la va a recibir la señora Fairfax, una especie de ancianita de cuentas, pero que rápidamente se entera que no es la dueña de casa, ¿sí? El dueño de casa, Rochester, está ausente, y uno se podría preguntar por qué el que va a ser luego el galán de la novela, ¿sí? Está ausente al principio, y nos parece que Charlotte, para construir esta especie de personaje byroniano que va a ser el señor Rochester, eligió darle cierto aura de misterio en un principio, así como envolverlas de brumas y postergar, ¿sí? Su aparición. Así que Jane empieza a conocer esta casa, ¿sí? De hecho la compara con una iglesia y le empieza a parecer que, si bien los primeros pisos son lindos y modernos, a medida que va subiendo la casa se va volviendo más tenebrosa. Escucha una risa muy extraña. La señora Fairfax dice que en esta casa podría habitar un fantasma, pero bueno, no pasa mucho más por el momento, ¿sí? Ahora Jane logra cierta rutina con su discípula Adele, que es muy distinta a ella, ¿sí? En la casa, pero
nuevamente se aburre y se siente asfixiada en la casa, así que comienza a dar largos paseos por los páramos, igual que los que daban las hermanas Brontë. Y en uno de esos paseos se va a encontrar con un hombre accidentado, un hombre que encuentra de repente en medio del bosque y que a ella le parece una presencia sobrenatural, que no es otro que el señor Rochester, solo que ella no lo sabe porque no lo conoce. Y acaba de empezar una especie de inversión de géneros que sucede, porque el señor Rochester está accidentado, se cayó de su caballo, y es Jane la que lo va a tener que socorrer y ayudarlo a montar nuevamente, ¿sí? Así que bueno, cada uno se vuelve por su lado. Jane no sabe que rescató a su amo, de hecho, hasta que lo encuentra sentado en el sillón de su casa y entonces se entera de que es desconocido el señor Rochester. Y va a comenzar entre ellos una relación que es bastante extraña y ambigua, porque por un lado el señor Rochester intenta imponer un poder patriarcal sobre ella, es autoritario, le da órdenes constantemente, intenta incomodarla. Pero por el otro lado se va a generar una complicidad entre ellos. Es una relación atípica que no tiene mucho que ver con lo que uno esperaría de un patrón con su empleada, ¿sí? Sino que más bien la convierte en una confidente, ¿sí? E incluso le va a contar historias, como por ejemplo la de sus amoríos con la madre de Adele, que era una cantante de óperas bastante dudosa, ¿sí? Celine Barnes. ¿Qué va a pasar después de eso? Inmediatamente, una noche Jane va a empezar a escuchar nuevamente ruidos misteriosos en la casa, una risa, caminatas, y se va a despertar y va a salir a caminar para ver qué está sucediendo y va a encontrar humo saliendo de la habitación del señor Rochester. Ahora, ¿qué hubiese hecho una joven victoriana pudorosa y discreta que se preciara decir? Gritar, buscar un hombre que la ayudara a desvanecerse. Jane no hace nada de esto. Si Jane se mete en la habitación del señor Rochester sin importarle ni que ella está en camisón ni que él está durmiendo y le empieza a tirar agua para despertarlo y juntos van a apagar el incendio. Lo extraño es que después de eso Rochester asume una actitud totalmente inexplicable, que es que Jane pregunta quién es el responsable de este incendio, que alguien lo tuvo que haber provocado, de dónde vienen esas risas raras, y el señor Rochester no responde y solamente le pide que no cuente nada de lo que ha sucedido a los demás sirvientes. Y más misterio se suma aún cuando al día siguiente el señor Rochester desaparece. Y solo va a volver unas semanas después junto con toda una comitiva, ¿sí? Para hacer una de esas fiestas largas que se podían permitir los ricos de ese momento, ¿sí? De semanas y semanas, ¿sí? Y en esa comitiva de invitados va a estar además Blanche Ingram, una mujer hermosísima, y se empieza a rumorear en la casa que falta muy poco para que el señor Rochester y Blanche Ingram finalmente se comprometan. Jane va a hacer un retrato de Blanche y se va a comparar esta imagen hermosa con ella misma en el espejo y va a decir que no puede competir de ninguna manera con esa beldad. ¿Sí? Y a partir de entonces ella va a empezar a lamentar que se perdió esa camaradería que tenía con su amo, pero además va a descubrir en él cierta crueldad, ¿sí? Porque él la obliga a bajar a las fiestas a ella con su vestido gris, nada más que para escuchar cómo las demás hablan de lo feas y estúpidas que son las institutrices, ¿sí? Así que va a empezar a tener una suerte de celos, ¿sí? De la señorita Blanche. Ahora todo eso nuevamente es interrumpido por lo sobrenatural, ¿sí? Porque una noche, justo cuando el señor Rochester había salido y había dejado a sus invitados en casa, toca a la puerta un forastero que dice venir de Jamaica, ¿sí? Y conocer al señor Rochester, que no quiere quedarse a compartir con los demás invitados, sino que se retira, ¿sí? Y cuando el señor Rochester llega y se entera y escucha el nombre del señor Mason que está en la casa, su rostro se transforma, ¿sí? Y deja a todos los invitados ahí desencajados, en medio que la fiesta termina, todos se van a dormir. Y nuevamente se empiezan a escuchar estas risas y estos ruidos extraños y medio fantasmales. Y el señor Rochester aparece solo para buscar a Jane, la lleva hacia la parte de arriba de la casa, esa parte tan tétrica, ¿sí? Y ahí Jane se va a encontrar con el forastero que ahora está sumamente herido y el señor Rochester le va a pedir que lo cuide, no sin antes prohibirles que se dirijan la palabra, lo cual ambos cumplen a rajatabla porque el señor Rochester era bastante temperamental. El señor Rochester trae un médico para que atienda al señor Mason y una vez que está ligeramente mejor, lo expulsa de la casa de una manera bastante descortés, con lo cual Jane ya no entiende nada, ¿sí? Pero cuando va a poder tener una explicación, o cree que va a poder tener una explicación, es ella la que es pasada a buscar esta vez, ¿sí? Por Bessie, su antigua ama de llaves, que la viene a llamar de parte de su tía, la señora Reed, que está moribunda después de haberse enterado del suicidio de su hijo, el malvado John Reed, ¿sí? Que había sido más malvado de adulto. Así que Jane va a la casa, ¿y para qué es que la quiere la tía? Bueno, en esta vuelta a la casa se entera de que su tía acaso quiere pedirle perdón y se siente arrepentida por todas las crueldades que le había hecho pasar de niña. Sí y no, ¿sí? Porque no va a ser como un personaje keynesiano que finalmente se arrepiente, ¿sí? Y se redime de su maldad. Esta tía siente una culpa, ¿sí? Y como buena cristiana quiere
reivindicarse de lo que hizo, pero a la vez no está tan arrepentida, sigue pensando que Jane era una niña mala y cruel y que era la culpable de lo que había sucedido, pero le va a confesar que no conforme con todas las cosas que ya le había hecho, cuando Jane había tenido 16 años, había aparecido también desde Jamaica un tío, ¿sí? Un hermano del padre de Jane, de la otra rama de la familia, con una fortuna, y había dicho que como no tenía herederos quería adoptar a su sobrina, y la señora Reed, no conforme con todo lo que había hecho, era decirle que Jane había muerto en la epidemia de tifus que había en Lowood, ¿sí? Así que le dice, bueno, si querés puedes buscarlo y contarle lo que yo hice, pero no le da ningún dato más. Así que Jane va a volver después de la muerte de la tía a Thornfield, ¿sí? Con la feliz noticia de que el señor Rochester no se casó. Ahora este patrón, que es bastante sádico, le va a decir que tienen que separarse para siempre, que le encontró una ubicación en Irlanda porque después de que él se case no pueden seguir conviviendo, ¿sí? Ante lo cual Jane va a estallar, ¿sí? Y no puede confesar directamente su amor, pero va a lograr la manera de expresarlo y le va a decir, amo esta casa, ¿sí? Y que la casa es una encarnación del señor Rochester con lo bueno y lo malo que esto pueda tener, ¿sí? Así que en ese momento, y en uno de los pasajes más famosos de la novela, Jane le va a decir, ¿acaso usted cree que porque soy pobre y porque soy mujer no puedo tener sentimientos? Y a pesar de todas las diferencias sociales, nosotros somos iguales, ¿sí? Y esto que nos puede parecer incluso un cliché hoy en día, esta cuestión del alma gemela, en su momento fue sumamente revolucionario en el sentido de que desarma y cuestiona un montón de jerarquías de clase y de género, ¿sí? Y habla de la igualdad de las almas, ¿sí? Y lo mejor es que el señor Rochester es el que termina repitiendo lo que ella dice como un eco, y entonces deshace todo el discurso que le había dado y le dice que en realidad nunca había pensado casarse con otra que no fuese con ella, y en una escena bastante melodramática y entre lágrimas le propone matrimonio y Jane acepta. Y bueno, si esta fuera una novela de cortejo, la historia termina ahí, pero no, todavía le falta mucho porque es una novela de Charlotte. Porque la realidad es que el señor Rochester también había dicho que eran iguales en un discurso sumamente romántico. Una vez que están comprometidos, la trata como cualquier cosa menos como su igual, y va a tratar de demostrar su superioridad sobre su mujer, imponer su poder de todas las maneras posibles. Lo primero que va a hacer es tratar de comprarle joyas, comprarle vestidos, ¿sí? Para tratar de... Y Jane siente que tratan de convertirla en alguien que ella no es, y que tiene que disfrazarse para cumplir un rol social que en realidad no es el que le corresponde, ¿sí? Y empieza a sentir que desaparece su identidad. Lo cual se va a ver más acentuado aún, porque el señor Rochester ya no la llama más Jane, si le dice pajarita, hada, paloma, cualquier nombre que le infantilice, pero nunca su propio nombre. Esto se ve aún más magnificado cuando unos días antes del casamiento reciben las valijas con las cuales van a irse de luna de miel, y Jane encuentra que no está su nombre, que lo que dice la valija es Jane Rochester. Entonces ella percibe que hay algo de ella que debe morir para que nazca esta Jane Rochester. Hay una especie de alienación de sí misma que Jane siente, con lo cual empezamos a percibir los lectores que tal vez no tiene tantas ganas de casarse Jane. Y entonces, ¿qué sucede? Nuevamente aparece una aparición sobrenatural que se va a probar el vestido de Jane durante la noche, que va a romper su velo. Y con ese presagio funesto, al día siguiente ella parte junto a su patrón devenido en novio, ¿sí? A la capilla donde se van a casar. Y entonces el párroco hace la pregunta acostumbrada: ¿alguien tiene algo para oponerse a este matrimonio? Y claro, como en toda novela melodramática, hay alguien que tiene algo para oponerse, porque no sé por qué yo nunca estuve en un matrimonio, en un casamiento en el que alguien se oponga, pero en todas las novelas sucede, como bien sabrán. Y el aguafiestas no es otro que ese forastero jamaiquino que habíamos visto herido antes, que ahora dice que no, el señor Rochester no se puede casar porque ya está casado, y además con su hermana. Y entonces, cuando Jane espera que el señor Rochester niegue rotundamente esta calumnia, el señor Rochester se transforma, este héroe byroniano que conocíamos, medio feo y reventado, ya directamente en un villano gótico, en una suerte de bígamo que quiere aprovecharse de la inocencia de una doncella para conseguir un matrimonio ilegítimo. Sí, y va a decir que sí, es verdad, y le va a querer presentar a Jane a esta esposa. Es entonces cuando la lleva al desván de la casa, y Jane descubre que todas esas presencias sobrenaturales, los incendios, las caminatas, las risas, todos venían de esta esposa loca que el señor Rochester tenía ahí escondida, ¿sí? Y esta mujer, que se llama Berta, es para algunos especialistas otra cosa que el doble inverso de Jane. ¿En qué sentido? Parecería ser que Berta es aquella que se permite hacer todo aquello que Jane había tenido que reprimir. Es esa furia que Jane había aprendido a controlar, pero que en algún lado estaba. Es
explicación de Berta como el doble de Jane tiene sentido si pensamos en los momentos en los que Berta aparece. Primero, cuando el señor Rochester alardea sus amoríos con Celine Barnes, aparece después de la furia interna de Jane. Berta, ¿y qué hace? Quema la cama del señor Rochester. Después, cuando empieza a coquetear delante de ella para provocar los celos con Blanche Ingram, entonces Berta aparece y abúa la fiesta. Y después, finalmente, cuando Jane empieza a sentir dudas sobre este matrimonio, Berta rompe el velo, un poco consumando aquello que la propia Jane quería hacer. Pero bueno, saliendo de esta explicación, vamos a ver que en realidad Charlotte lo que hace es matizar un poco esta imagen de Rochester como villano gótico, porque lo que nos enteramos es que en realidad Rochester no es como en Manfred del Castillo de Otranto, una novela de la que hablamos, un villano que al encontrarse que su esposa ya está vieja quiere otra que le pueda dar herederos más joven y más linda, ¿sí? Sino que en realidad él también era víctima, ¿sí?, de la violencia patriarcal. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nos enteramos de la historia del propio Rochester, que siendo segundo hijo, ¿sí?, y no correspondiéndole ninguna herencia, su padre y su hermano, justo para salvarlo de la pobreza, lo habían inducido a cometer un mal matrimonio, ¿sí?, y lo habían convencido de comprometerse con una joven antillana, a pesar de saber, ¿sí?, que tenía antecedentes de locura en su familia. Y acá aparece una parte bastante polémica de la novela. ¿Por qué lo digo? Porque está esta imagen de Berta, esta mujer que era la contrario de Jane, en el sentido que si Jane era pudorosa y delgadita y sumamente discreta, Berta es una mujer sensual, voluptuosa y hasta libidinosa. Y esta era una imagen muy, un prejuicio armado en la sociedad victoriana, este de la mujer caribeña como la mujer sensual, ¿sí?, una sensualidad perturbadora que según el propio Rochester era lo que había vuelto loca a la propia Berta. Así que vemos esta imagen imperialista, ¿sí?, en la cual el otro, el antillano, es incluso animalizado, porque Berta es constantemente comparada con animales, ataca como una fiera, se ríe como una hiena. Y algo que llama la atención de las lectoras feministas es que en ningún momento hay cierta empatía de Jane para con esa otra esposa de su esposo, ¿sí? No se compadece ni siquiera al ver que esta mujer había estado encerrada en una habitación en condiciones infrahumanas, ¿sí?, en el frío, sin ninguna compañía más que una criada borracha. No se pregunta por qué el que iba a ser su marido se había primero casado por interés con una persona y después, cuando se había enfermado, la había encerrado ahí animalizándola. Parecería ser que el único pecado del señor Rochester es nada más que ocultarle la verdad a Jane, ¿sí? El problema es que Jane va a empezar a tener una especie de lucha interna, porque por un lado el señor Rochester le dice que se quede con él como su concubina, que van a viajar juntos a Europa y que la va a tratar como una reina. Y por el otro lado hay una voz interna que le dice a Jane que escape de ahí. Esto hizo que algunas lectoras, como George Eliot, una de las escritoras que vamos a hablar más adelante, vieran a Jane como un personaje un poco mojigato, que por prejuicios sociales no quiere convivir con su amor. Y en realidad el Pato y yo pensamos que no es tan así, sino que hay una especie de necesidad de la propia Jane de escaparse de ahí, porque sabe que no va a poder construirse como mujer en esa pareja con el señor Rochester. Pensemos en qué destino le esperaba como mujer conviviente. Seguramente iba a estar más aislada de la sociedad aún, cosa que no le iba a pasar al varón conviviente, por supuesto. Pero además sabemos que ya de antes había una suerte de degradación de Jane, que sentía que en ese matrimonio desigual ella se desdibujaba. Así que Jane escapa de noche, escapa sin absolutamente nada y va a empezar un periplo que suele ser omitido en las adaptaciones cinematográficas, pero que es importante porque es el momento en el que Jane se empieza a consolidar como mujer. Y en el cual ella tiene que sufrir una especie de martirio para finalmente salvarse. Pasa frío nuevamente, pasa hambre, tiene que mendigar, tiene que someterse al escarnio. Hasta que finalmente es la providencia, lo sobrenatural, la madre naturaleza la que la salva y le muestra detrás de los páramos una casa iluminada, Marsh End, ¿sí?, que está habitada por una familia muy distinta a todo aquello que ella había conocido, una familia compuesta por dos hermanas y un hermano, que finalmente se van a develar como sus primos, cosa que todavía no sabemos, por supuesto. Y tenemos ciertos indicios, como por ejemplo se dice que Jane sentía una familiaridad extraña con esos personajes que la rescatan y le dan cobijo en una noche de frío, o que las jóvenes eran como ella, nada lindas, pero sí muy interesantes, pero por supuesto que todavía no sabemos nada. Es en Marsh en donde Jane por primera vez va a sentir algo así como la pertenencia a un hogar, ¿sí?, y la paridad con estos jóvenes, tanto a nivel social como a nivel cultural. Va a poder tener conversaciones interesantes, va a sentir la calidez.
Y además, Saint John, su primo, que todavía no lo sabemos y a la vez amigo, le va a otorgar la independencia económica al ofrecerle un trabajo modesto en una escuela rural, donde Jane también va a tener su primera casita, ¿sí? Y finalmente va a ser él el que le devuelva su identidad, porque Jane no había contado su verdadero nombre, porque estaba huyendo del señor Rochester justamente. Pero él lo descubre escrito en uno de sus dibujos. Y después de hacer ciertas averiguaciones va a volver y le va a contar a Jane que en realidad ella es una heredera, que son primos, porque ellos eran heir por parte de la madre, y que su tío antillano la había estado buscando porque se había enterado que estaba viva, y había muerto pero le había dejado su fortuna. Así que Jane ahora es una heredera rica, su situación social y económica cambió, pero va a querer compartir esa fortuna con sus primos para finalmente tener una pertenencia a una familia. Así que van a empezar nuevamente una convivencia idílica, ¿sí? En la cual estudian idiomas juntos, conversan, pero Saint John la va a pudrir nuevamente. ¿Cómo? Proponiéndole matrimonio. Y Saint John en realidad no está enamorado de Jane. Él es un personaje que un poco es la contracara del señor Rochester. El señor Rochester es apasionado, impulsivo, byroniano. Este personaje es sumamente apolíneo, frío, racional. Y en realidad lo que quiere es una compañera que lo acompaña en su misión cristianizadora a la India, ¿sí? Y en ese rol es que espera que Jane sea su esposa. Y nuevamente entonces Jane va a sentir y va a tener que defender su autonomía frente a un hombre que quiere avasallarla, ¿sí? Porque a pesar de que va contra todos sus principios este matrimonio racional y frío, sin sentimientos, parecería ser que ella va a terminar cediendo porque siente que le debe muchísimo a Saint John, ¿sí? Hasta que finalmente nuevamente es lo sobrenatural, la naturaleza la que lo salva, porque en una noche en una charla de un jardín en el que Jane finalmente va a ceder a la propuesta del primo, empieza a escuchar una voz que la llama, ¿sí? Que no sabe si viene desde detrás de los páramos o si la escucha dentro suyo, y en realidad es un poco eso, es aprender a escuchar su voz interna, ¿sí? Y es un momento de madurez en el que Jane ahora sí tiene una moral propia, que ya no le impide, ¿sí?, estar con el señor Rochester a pesar de cualquier patrón social que pudiese prohibirlo, ¿sí? Así es que va a volver a Thornfield, pero cuando llegue se va a encontrar con que la casa está en ruinas, ¿sí? Porque finalmente se entera de que Berta en uno de sus paseos nocturnos había incendiado la casa y se había tirado por la azotea, ¿sí? Con lo cual ya no había ningún impedimento para que ella estuviera con Rochester. Y un poco, ¿qué representa en la historia esta Thornfield en ruinas? Y bueno, Thornfield, como habíamos dicho, representaba el poder del señor Rochester, ¿sí? Era aquel castillo que un poco lo convertía a él en el señor feudal y a ella en el vasallo. Así que es una nueva señal de la igualdad que hay ahora entre Jane y el señor Rochester, ¿sí? Así que Jane va a buscarlo a donde él está, lo encuentra lisiado y ciego. Así es que se va a nuevamente armar esta relación desigual, en el cual ahora ella es la protectora y el sostén de su futuro marido, y así es como se casan. Y Jane tiene un final de Cenicienta, ¿sí? Pero bastante atípico en el sentido de esta paridad, que sin embargo se tiene que dar en otro espacio, podría tolerarse una relación como aquella. ¿Sí? Ahora, lo extraño, y es lo último que queremos decir de esta novela para terminar, es el final que Charlotte le da al relato, porque no se ocupa en los últimos párrafos ni del nacimiento de los hijos de la pareja, ni tampoco del momento en el que el señor Rochester recupera la vista, sino que le dedica las últimas oraciones a la misión colonizadora y civilizadora de Saint John en la India, lo cual fue visto como un gesto muy imperialista por parte de Charlotte, y tal vez por eso muchos años después una autora del movimiento que se conoce como postcolonialismo, una autora antillana llamada Jean Rhys, va a escribir una suerte de precuela de Jane Eyre que se titula El ancho mar de los sargazos, en los cuales ahora es Berta, la esposa loca y antillana, la que tiene su voz y cuenta su propia versión de la historia. Así que ya saben, si quieren lectura para la semana, pueden darse un pasazo primero leyendo Jane Eyre y después El ancho mar de los sargazos si siguen de largo. Hasta la próxima.